buenos días de nuevo. Nos hemos hecho amigos de unos compañeros que tenemos aquí delante. Son pequeños pero potentes. Sé que es complicado con el calor, pero desgraciadamente eso es lo que tenemos ahora. Estamos gestionando, ya llevamos varios meses gestionando el aumento de potencia para que podamos tener todos los aires acondicionados en marcha. Desgraciadamente, cuando los ponemos todos, salta la luz, por eso algunos domingos nos hemos quedado a oscuras por unos momentos. Pero mientras eso no se soluciona, porque es bastante complejo y difícil, pues hemos contratado a estos dos jóvenes que nos ayuden un poco a aliviar el calor. También el hecho de la mascarilla es algo que nos es complejo, nos es engorroso, nos es difícil de llevar. Es una recomendación, no es una obligación, pero sí una recomendación, porque en la situación en la que estamos hoy no somos, bueno, somos bastantes, no muchos, pero bastantes. Es importante si podemos usarla. Si nos es muy incómodo, pues podemos aliviarla en algún momento, pero es bueno que lo hagamos por los demás, lo hagamos por nosotros mismos también. Muy bien, los jóvenes de 3 a 12 años, no sé si han salido ya, si no están saliendo, saldrán, o podéis ir hacia abajo, que es donde os recibirán los que hoy se encargarán del splay, ¿vale? Muy bien, pues en la voluntad del Señor quisiera compartiros algo que tenéis en las hojas que os han entregado al llegar aquí, al local. Una esperanza meditada, esperada y proclamada. Mi esperanza está en... Os he pillado, ¿eh? Mi esperanza está en Jesús. Hemos cantado una de las canciones que el grupo de alabanza y Marta nos han propuesto, es esta. Mi esperanza está en Jesús. Y de esa esperanza, que es Jesús, quisiera hablaros desde la perspectiva de cómo unas personas que encontramos en el libro de Hechos, cómo enfrentaron esta esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Eso es una frase que hemos oído, incluso posiblemente hemos dicho en alguna ocasión. Algunos tienen puesta la esperanza en cosas materiales, quizá el premio o el recibir, ser premiado en un número de lotería o de otro tipo. Quizá algunos tienen puesta la esperanza en recibir la herencia de algún familiar lejano que les ha dejado en herencia o una casa o dinero. O también muchos tienen la esperanza de recibir buenas noticias de forma o de familiares que se han recuperado de alguna enfermedad, de personas que les va bien la vida o familiares más directos que les va bien la vida, o quizá en ocasiones también necesitamos tener esperanza en aspectos profesionales, esperar que nuestro trabajo vaya mejor o que los ingresos que nos dan por ello aumenten. Es decir, todo hombre y mujer, todo ser humano tiene puesta la esperanza en algo. El mundo actual necesita depositar su esperanza en algo o en alguien que pueda cambiar su situación personal o la situación que le rodea. Sin duda que la esperanza es un bien preciado que el ser humano siempre anhela, desea, busca, pero no siempre acierta ni sabe dónde buscarla. Pero sabemos, los que creemos en Jesús, que no hay esperanza real, verdadera o permanente fuera de Dios, fuera de Cristo. Solo en Cristo encontramos la verdadera esperanza de vida. Solo Él da una esperanza verdadera para nosotros. Yo quisiera que a través de 3 personajes que aparecen en el texto que vamos a leer a continuación nos enseñen aspectos importantes a tener en cuenta, y todos ellos estaban teniendo en su mente y en su corazón esa esperanza que llegó a este mundo en la persona del Señor Jesucristo. Cada una de esas 3 personas nos enseñan aspectos importantes a tener en cuenta respecto a esa esperanza depositada en Cristo Jesús. Y me gustaría que para ello tuviéramos esta lectura en Lucas capítulo 2, versículos del 18 en adelante hasta del 19 al 38. Dice así: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto,
como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelada por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: Y aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Estaba presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Muy bien, hasta aquí esta lectura. Hemos visto varios personajes en esta lectura. Uno es María, la madre de Jesús. Otro es, y de los que quería destacar algo, otro es Simeón. Y por último, Ana. También estaba José, también estaba Jesús, pero voy a centrarme en estos 3 personajes que aparecen en este texto. Y hemos leído el primer versículo, el versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Vemos que el primer aspecto con relación a esa esperanza que tenía en ese momento entre sus brazos, la persona de Cristo Jesús, llevó a María, a la madre de Jesús, a meditar, a tener muy presente lo que estaba viviendo, la experiencia que estaba viviendo. Dice, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. ¿Qué significa meditar? Meditar significa pensar atentamente y detenidamente sobre algo. No sé si eres mucho de meditar. A veces sí y a veces no, según qué cosas. Pero es importante el tomar tiempo, el tomar momentos de meditación. Quizá en tu meditación personal con el Señor, al leer la Biblia, quizá en otro momento durante el día, en cualquier momento necesitamos tener una pausa y meditar las cosas. Y pensar el porqué de las cosas. A veces no nos gusta mucho pensar en ello. A veces vamos demasiado acelerados como para tener un tiempo, una oportunidad de pensar, de reflexionar, de parar por un momento. Pero qué interesante y qué bueno es poder tener durante el día esos tiempos de meditación. Meditar también tiene que ver con un concepto que va muy relacionado con el mundo animal, es el rumiar. El rumiar, como hacen los animales, algunos animales que tienen la posibilidad de tragar alimentos y después volverlos otra vez a sacar todos los jugos necesarios. Eso normalmente hacen algunos de los animales. Rumiar también tiene que ver con considerar despacio y pensar con reflexión y con madurez algo de lo que estamos viviendo o que nos está pasando. Es decir, necesitamos meditar y también al mismo tiempo rumiar, es decir, volver otra vez a poner en nuestra mente y en nuestro corazón aquello que nos ha pasado, aquella circunstancia que estamos viviendo, que hemos vivido recientemente, de la cual necesitamos aprender cosas, necesitamos tener ese pensamiento, necesitamos volver otra vez a pensar sobre aquello que nos ha sucedido. Lucas nos presenta a María en ese momento haciendo una reflexión de todo lo que estaba pasando en su vida y en relación al hijo que acababa de tener. María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ahora, ¿qué cosas guardaba María? Los acontecimientos que sucedieron
Los encontramos en los versículos del 1 al 18 principalmente, ¿no? Es lo último antes de este versículo 19 que hemos leído. Detalla todo lo que sucedió en ese tiempo, todo lo que pasó, el nacimiento de Jesús, cómo los ángeles fueron a adorarle, es decir, todo ese proceso que ella vivió en pocos días, posiblemente incluso desde el anuncio en el que María fue visitada por un ángel y le fue encomendada o le fue dicho que iba a tener un niño por la obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, todo este proceso que sucedió en María causó sin duda un gran impacto en su vida. Causó un momento de reflexión, causó un momento de decir, ¿qué me está pasando? Posiblemente María en ese momento no entendió o no entendía muy bien lo que le había pasado. ¿Por qué ella? ¿Por qué no otro? ¿Por qué ella? ¿No? Y eso le llevó a meditar sobre aquellas cosas, le llevó a pensarlas. Y es interesante este versículo cuando nos dice, meditándolas en su corazón. El corazón tiene que ver con la intimidad propia, con la intimidad más profunda. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos necesidad de reflexionar internamente y nos ha creado lágrimas de alegría o de tristeza por las situaciones que estamos recordando o por las situaciones por las que hemos pasado y que estamos recordando y meditándolas y haciéndolas nuestras y pensando en ellas y buscando en ellas explicación? El libro de Ageo nos habla acerca de un mensaje de Dios a través del profeta Ageo hacia el pueblo. Y dice en el capítulo 1, versículos 5 y después el 7, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Es una manera también de pensar, que pensemos en lo que estamos haciendo, en cómo lo estamos haciendo, en cómo estamos caminando, en cómo estamos llevando adelante nuestra vida, nuestra experiencia con el Señor, nuestra experiencia social, nuestra experiencia eclesial. Medita bien sobre tus caminos. Ese es el propósito del libro de Ageo. Y en el capítulo 2 aún insiste más, meditad en vuestro corazón. Meditad de una forma profunda, en íntima relación personal contigo mismo y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Estoy haciendo lo que agrada a Dios? ¿Estoy dispuesto a servirle? ¿Estoy dispuesto a hacer las cosas como a Dios le agradan? Piensa, medita en tu corazón. Ese es el mensaje que a través de María podemos ver en este texto, pero también en el libro de Ageo y en otros lugares también aparece esta idea, este concepto de meditar. Qué importante es reflexionar y meditar en nuestro interior lo que nos está sucediendo para sacar lecciones. Y estas lecciones no solamente las aprendemos cuando las situaciones o las cosas que meditamos son positivas en nuestra vida, que las hay, sino también cuando esas cosas no son positivas, cuando esas cosas son negativas, cuando nos han hecho sufrir. Es importante que meditemos en ellas, porque de ellas sin duda aprenderemos, de ellas sin duda nos ayudarán en nuestro caminar y en nuestra manera de enfrentar las situaciones de nuestra vida. Todas estas, tanto positivas como negativas, aspectos en nuestra vida nos van a ayudar a seguir avanzando, nos ayudarán a crecer, a crecer. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos tener momentos de pausa, de reflexión, de meditación para poder analizar lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y si eso está en consonancia, está en conexión con lo que Dios nos dice en su palabra. El segundo personaje que encontramos en este texto es Simeón. Dice en el versículo 25 que Simeón esperaba la consolación de Israel. Simeón tenía la esperanza de que la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel en aquel tiempo, subyugado por los romanos, fuera liberados de esta situación de opresión que vivían. Simeón, posiblemente, y por conocer, entiendo, el Antiguo Testamento, sabía que Dios iba a enviar un libertador. No sabía ni cuándo ni cómo, pero tenía la esperanza puesta en que estaba esperando que el pueblo de Israel fuera consolado. Jesús fue llevado al templo, nos dice el texto, hemos leído, fue llevado al templo después de 8 días de su nacimiento para ser circuncidado, cumpliendo con la ley. Y ahí se describe qué es lo que pedía la ley, de sacrificar 2 palomas o 2 tórtolas. Y sucede que en ese momento se encuentran con Simeón. En ese versículo nos dice, nos habla, el versículo 25, quién era Simeón. Y quisiera destacar 3 características que aparecen en este texto. ¿Quién era Simeón? Dice que era un hombre justo,
que era un hombre piadoso y que era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Fijaos qué tres características interesantes, ¿no? Justo significa alguien que sigue, o que vive, perdón, según la ley de Dios, que obra de acuerdo con la justicia y la razón. ¿Cuántos podemos considerarnos justos por naturaleza? ¿Cuántos podemos decir, yo tengo las características de ser una persona justa, como era este hombre, como nos describe la palabra de Dios que era este hombre? Nos habla también que era un hombre piadoso, y piadoso también tiene que ver con ser una persona misericordiosa, benigna, que se inclina a la piedad, que tiene amor para los demás. Un hombre que esperaba también ser liberado de la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Un hombre piadoso. A veces la palabra piedad o piadoso nos lleva a nuestra mente a alguien que vive recluido en un lugar determinado, encerrado y muy pietista. Eso es lo que quizá nos viene más rápidamente a la mente. Pero la importancia de piadoso en la palabra de Dios es que es una persona benigna, una persona misericordiosa, una persona que tiene amor por los demás, que tiene relación con los demás, pero además preocupación e interés por los demás. Y en especial, en este caso, tenía preocupación por la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel en esta situación. Hay un versículo en Miqueas capítulo 7, versículo 7, dice: «Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá». Y quizás eso resumiría la experiencia de lo que este hombre, en su forma piadosa de ser, en su manera de estar, en su manera de relacionarse con los demás, refleja la idea que encontramos con respecto a él. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. Esperar tiene que ver con esperanza. Tendré la esperanza puesta en el Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Por lo tanto, hemos visto que es un hombre justo, un hombre piadoso, y además era un hombre guiado por el Espíritu Santo. En estos cortos versículos observamos por 3 veces que se menciona el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo estaba con él, versículo 25, el Espíritu Santo le reveló que no moriría antes de ver al ungido de Dios, versículo 26, y el Espíritu Santo lo llevó al templo para ese encuentro. Fijaos, una persona que estaba en conexión permanente con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Una persona que vivía permanentemente en ese contacto, en esa relación. ¿Qué importancia tiene el Espíritu de Dios en tu vida, en mi vida? ¿Qué importancia tiene el Espíritu en nuestras vidas, guiándonos, dirigiéndonos, hablando a nuestro corazón? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas? Muchas veces pensamos en el Espíritu Santo como la persona o una de las personas de la Trinidad, pero no damos el valor que esa persona, el Consolador que nos dejó el Señor para nuestras vidas hoy. No le damos el valor y la importancia que eso tiene para nosotros. Y os animo a que reflexionemos por un momento. ¿Cómo o cuándo escuchamos al Espíritu en nuestras vidas? Muchas veces estamos esperando que el Espíritu se manifieste de una forma espectacular en nuestras vidas y se nos aparezca de alguna forma, de una forma impactante en nuestras vidas. Pero Dios no siempre, y puede usar este punto, pero no siempre utiliza ese punto, no siempre hace esto con nosotros, no siempre tenemos esa experiencia personal con el Espíritu Santo. Dios nos habla a través del Espíritu Santo de muchas maneras, pero especialmente principalmente nos habla a través de la palabra, a través de descubrir en la palabra los principios necesarios e importantes para nuestra vida, para nuestro caminar diario. Muchas veces cuando miro atrás, cuando pasan un tiempo y reflexiono sobre lo que ha pasado en este último año o 2 años atrás, me doy cuenta que sin darme cuenta, el Señor me ha hablado y me ha guiado. Y no lo ha hecho, como decía, de una forma especial, no he visto una visión especial. Simplemente he visto direcciones en su palabra. He visto también que el Señor ha usado a hermanos o hermanas que me han ayudado a tomar un camino u otro, que me han ayudado a descubrir algún aspecto que quizá tenía un poco olvidado. Y es así como el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Es así como el Espíritu Santo, de una forma quizás silenciosa, de una forma no espectacular, no esperando que el Señor haga una manifestación increíble a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas y eso nos haga cambiar,
a veces de una forma sutil, de una forma sencilla, pero de una forma profunda, nos hace cambiar a través de lo que entendemos o lo que vemos en la palabra, lo que releemos de cosas que ya conocemos, que ya hemos oído muchas veces en la palabra de Dios, y nos ayuda a cambiar o a modificar aspectos de nuestra vida. Simeón tomó al niño entre sus brazos y lo bendijo, y la oración que hizo Simeón fue esta, ya más o menos describo, ya puedo morir tranquilo. No lo dice así el texto, pero la expresión o la idea es esta. Ya puedo morir tranquilo. He visto tu salvación. Una salvación preparada para todos los pueblos, una luz para los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. Ya puedo morir tranquilo. ¿Qué expresión? Él tenía puestas sus esperanzas en descubrir o en recibir, en ver, y en este caso pudo tenerlo entre sus brazos, la esperanza de Israel, de ese prometido que Dios había dicho a Israel que iba a enviar, y lo tenía entre sus brazos. Y pienso, y tú y yo, que lo tenemos en nuestros corazones, podemos decir, ya puedo morir tranquilo. Ya he experimentado, no solo he visto, he experimentado en mi vida la salvación. Sí, la hemos experimentado, pero en ocasiones seguimos caminando como si no fuera eso una realidad de nosotros. Seguimos viviendo nuestra vida como si eso pasó en su momento, en el momento de nuestra conversión, en el que recibimos al Señor, en el que cuando fuimos bautizados nos reafirmamos en lo que antes habíamos hecho de aceptar al Señor Jesús, y eso quedó ahí, quedó olvidado. Y queda olvidado porque ha pasado en algunos casos muchos años. Lo que el Simeón en este texto de la Biblia nos está diciendo, ahora he vivido y ahora he visto y ahora he confirmado lo que estaba esperando por tiempo, que el Señor Jesús ha hecho que la salvación que viene por el Señor Jesús preparada para todos los hombres, y es una luz para los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. Pudo experimentar en su experiencia personal lo que era realmente esa esperanza de vida. Esa esperanza de vida que hemos cantado ahora, esa esperanza de vida que podemos atestiguarla y citarla como que es real en nuestra vida, como que nuestra esperanza de vida es Jesús, pero que en ocasiones nos quedamos solamente con las expresiones y no con las realidades de lo que eso significa para nosotros. ¿Cómo vivimos nuestra vida con la esperanza de tener al Señor Jesús en nuestro corazón? ¿Cómo vivimos nuestra vida de frustración, de dolor, de angustia, de tristeza, cuando tenemos una salvación tan grande? Cuando tenemos a un Dios tan maravilloso que en la persona de Jesús hizo posible que nosotros tuviéramos la salvación. Y el Espíritu Santo ha impregnado, ha llegado a nuestros corazones, nos ha transformado por la obra y por la gracia y la misericordia de Él. Y a veces vivimos como si eso no hubiera pasado. Vivimos como si todavía siguiéramos esperando ver esa esperanza de vida, cuando esa esperanza de vida está ya en tu corazón, en mi corazón. Qué diferente es cuando entendemos, y no solamente entendemos con nuestra mente, sino con nuestro corazón, el significado de lo que eso representa y significa. Somos olvidadizos y normalmente lo que sabemos y lo conocemos intelectualmente no siempre transforma nuestras vidas, no siempre transforma nuestro corazón, no siempre transforma nuestras actitudes. Quiera el Señor que podamos refrescar nuestra mente, meditar en nuestro corazón, podamos ver como Simeón esa experiencia y vivirla de una forma total y plena. Simeón dice que bendijo a José y a María y además profetizó sobre los sentimientos de María respecto al niño, hablando de ese Jesús que había sido presentado en ese momento, que era presentado en ese momento, y también hablando del dolor que María iba a tener que sufrir y padecer por la situación que Jesús iba a pasar en su vida, al final de su vida. El tercer personaje que aparece en este texto es Ana. Y Ana nos habla de proclamar. Hemos visto, en primer lugar, María nos habla de meditar. Hemos visto que Simeón nos habla de esperar, es decir, de tener esa esperanza. Y ahora nos hablará Ana de proclamar. Dice que Ana, presentándose en la misma hora, dice el versículo 38, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén.
Me maravilla el personaje de Ana por ver una persona con casi 100 años al servicio del Señor. Se presentaba, daba gracias a Dios, estaba en el servicio en el templo, no sé qué función hacía, no lo explica el texto, pero estaba sirviendo, eso sí. Una persona con 100 años estaba sirviendo al Señor y entre el servicio, o entre lo que hacía, la función que hacía, dice que hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Por lo tanto, su labor era que no se apartaba del templo, que servía de noche y de día con ayunos y oraciones, y además daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Qué increíble actitud de servicio y entrega. No se jubiló a los 65 años, no se jubiló a los 70, siguió sirviendo al Señor. Eso es lo que espero que nosotros, los que ya tenemos una edad, pues tengamos presente en nuestro corazón. No importa dónde estemos, pero lo que sí que importa es que sigamos sirviendo al Señor. Hechos capítulo 17 y 18 nos habla Pablo, nos dice, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Esa es nuestra responsabilidad también. Esa es la actitud que tenía Ana. Estaba proclamando, estaba hablándole a aquellos que se acercaban al templo, estaba hablándoles del niño, de esa esperanza que había llegado, y estaba proclamando y estaba hablando de la importancia de tener a ese niño entre nosotros. Y esa misma experiencia es la que nosotros podemos tener también, de la experiencia personal, sin duda, la experiencia personal de los que hemos conocido al Señor, presentada, explicada o simplemente manifestada con nuestras vidas a aquellos que aún no le conocen. ¿Qué hacemos como conclusión de nuestra esperanza de vida? ¿Es Jesús nuestra esperanza de vida? Podemos afirmar lo que dijo Simón: ya lo he visto todo, eso es lo que quería, eso es lo que esperaba, ya está aquí, pues ahora puedo irme con el Señor feliz y tranquilo, porque he visto la salvación de Dios. Solo Lucas recoge esta escena que hemos leído no aparece en los demás evangelios, y cómo es que a través de esas tres personas hemos podido ver una esperanza que fue meditada por María, que fue esperada, que era esperada y recibida, en este caso, por Simeón, y que además fue proclamada por Ana. Cómo Jesús es la esperanza de aquellos que esperan y desean ser salvos. Aquellos que esperábamos y confiamos en lo que el Señor nos dijo. Y hoy podemos decir, somos salvos, no por nuestro esfuerzo, no por nuestro deseo, sino por la gracia de Dios. Una esperanza cierta y verdadera, una esperanza que no defrauda, una esperanza que conforta y que fortalece. Es una esperanza en la que debemos de meditar, hacer nuestra, descubrir continuamente, aprender. Por lo tanto, necesita ser meditada permanentemente, continuadamente. María meditaba en su corazón y guardaba los acontecimientos vividos con respecto al Señor Jesús, al Hijo de Dios, y todo lo que a su alrededor se desarrollaba a raíz de esa experiencia personal que tuvo. Y tú y yo también debemos de meditar y pensar en lo que ha pasado en nuestras vidas, en cómo ha transformado nuestras vidas y darle gracias a Dios por ello. Es importante ese texto que dice, meditándolas en su corazón. Nos da la idea de intimidad, de interioridad, de relación, de gozo, de relación personal con el Señor. Una esperanza que debemos proclamar, que debemos dar testimonio de nuestra experiencia personal, de nuestro encuentro con Jesús. Somos llamados a proclamar, como hizo Ana, el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre que trae esperanza al mundo, el único nombre en el que podemos confiar, el nombre de Jesús. Quiera el Señor que esta reflexión nos ayude a abrir los ojos, nos ayude a abrir nuestro entendimiento para concentrarnos en qué es lo mejor para nuestras vidas, en cuáles son los pasos que estos tres personajes dieron y que nosotros, teniendo esa esperanza como está en nuestras vidas, en nuestros corazones, debemos de reflejar al mundo. Y aquellos que quizá haya hoy alguien entre nosotros que no tenga esa esperanza, que no tenga esa confianza, que no conozca a Jesús, pero que ha oído hablar de Jesús, aquí o en otro lugar, que ha oído hablar de lo que Jesús da, de lo que Jesús hizo
entregó su vida por ti, entregó su vida por mí. Quiera Dios que puedas pensar en ello, meditar profundamente en tu vida y en los pasos que podemos dar para acercarnos a Jesús. Yo te invito a que puedas hacerlo, que puedas pedir ayuda a que están a tu lado, puedas preguntarle, puedas conseguir una Biblia, puedas conseguir un texto bíblico donde poder escuchar, oír o leer tú mismo lo que Jesús dice en su palabra. Quiera el Señor que te bendiga, que pueda ser una experiencia personal que tú hayas vivido, y aquellos que ya la hemos vivido, aquellos que ya hemos creído en Jesús, pueda ser una forma de revitalizar nuestra vida para nuestro servicio a Él, para nuestra entrega a Él, para nuestra proclamación del Evangelio a aquellos que nos rodean. Quiero pedirte que nos pongamos de pie y terminamos con una oración, dándole gracias a Dios por lo que Él es en nuestras vidas y pidiendo que el Señor toque nuestros corazones, de aquellos que ya hemos creído en el Señor, o de aquellos, si los hay hoy aquí, que aún no conocen a Jesús, para que puedan conocerle, para que puedan agarrarse a esa esperanza de vida. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Queremos darte gracias por la experiencia de algunos de los que estamos aquí que hemos vivido de conocer a Jesús. Gracias por esa experiencia, pero ayúdanos, Señor, a tenerla presente en nuestras mentes, en nuestros corazones, a hacerla nuestra, a meditarla, a proclamarla también. Y, Señor, oramos por aquellos que puedan haber entre nosotros hoy, que aún están teniendo dudas o están buscando depositar su esperanza y su confianza en alguien. Y deseamos que puedan encontrarte a ti, porque tú eres el único que puedes traer esperanza permanente, verdadera y fiel a nuestras vidas. No podemos confiar en el hombre, no podemos confiar en lo que hacen los hombres a nuestro alrededor. El único que nos da plena y absoluta confianza es Jesús. Oramos, Señor, para que tú te manifiestes en la vida de aquellos que te buscan, en la vida de aquellos que tienen dudas, pero que están necesitados de tener esperanza, que tú puedas ser la esperanza de su vida. Te alabamos por todo ello, te damos muchas gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.